Capítulo 8. El ferrocarril. Fue así que, deseosos de recuperarnos, los habitantes del pueblo pusimos manos a la obra y entonces los campos de algodón se llenaron de trabajadores nuevamente. Teníamos los ánimos muy levantados, estábamos superando las adversidades y una esperanza aún habitaba en nuestros corazones. Una esperanza que crecía con cada minuto transcurrido. Sí, esa esperanza que teníamos en el progreso que vendría al pueblo con el paso del ferrocarril. Por aquellos días se aplanó el lugar donde estaría la estación y se limpió de vegetación el tramo por donde se habría de construir la vía férrea. Todos los hombres del pueblo participamos porque fuimos contratados por el gobierno para realizar aquella labor y con gran entusiasmo y singular alegría, con pala y pico en mano, trabajamos largas jornadas mientras entonábamos un sinnúmero de felices cantos. Gustosas y bien contentas, nuestras esposas nos llevaban el almuerzo a los sitios que íbamos limpiando, mientras los niños jugaban imitando al ferrocarril, haciendo ruidos con sus bocas y transitando por los sitios ya despejados. La felicidad parecía haber encontrado nido en nuestro pueblo nuevamente, una felicidad que parecía había regresado para quedarse y no irse nunca. Pero qué equivocados estábamos al confiarnos de aquellos días que en realidad fueron de una felicidad efímera. Sí, una momentánea y pasajera felicidad, porque una tarde, cuando volvíamos de despejar la maleza del último tramo por donde se habría de construir la vía, un muy doloroso rumor llegó a nuestros oídos. ¡Oh, tragedia! Era uno de esos rumores que con el menor de los vientos se dispersan, revoloteando y transitando de un oído a otro. Un muy terrible rumor que se precipitó sobre nosotros, los habitantes de Aurora, y entonces se nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Y es que, después de haber padecido tantos y tan tremendos pesares, algo peor estaba por sucedernos, porque de confirmarse el rumor que de boca en boca circulaba, sabíamos que sería el tiro de gracia para el pueblo. Ese era un rumor terrible que al ser escuchado hacía que las gentes sintiéramos tremendos malestares. Era un rumor semejante al ruido que produce un enjambre de enfadadas abejas cuando se les ha derribado su cálido panal. Sí, un rumor que a manera de condena mataba todas las esperanzas que habitaban en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Esperanzas de que nuestro muy querido pueblo de Aurora se recuperaría de las desgracias padecidas. Ese rumor de que el ferrocarril, símbolo del progreso nacional, había cambiado de ruta y que el pueblo de Aurora ya no estaba en su camino. Un rumor que nadie se atrevía a comentar en voz alta y que con murmullos hirió los oídos de la tristísima y turbada población. Pero como sucede con todo rumor, estaba destinado a perecer al confirmarse o desmentirse, y cuando el rumor no fue más que un cadáver en el viento, las noticias no nos fueron favorables. Murió el rumor para que naciera la verdad, una verdad muy dolorosa, porque fue confirmada la noticia de que el ferrocarril definitivamente no pasaría por Aurora. Yo, al escuchar aquella noticia, recuerdo que me quedé de pronto sin sentido, porque sacudidos fueron mis pensamientos y apretadas mis entrañas, tanto que sentí náuseas y experimenté vómitos. Pobres de nosotros, los habitantes del pueblo de Aurora, tan quebrantados éramos en aquel entonces por nuestras tragedias, víctimas indefensas de un cruel e inmerecido destino. Capítulo 9. Una sentencia al olvido. Con aquella noticia confirmada de que el ferrocarril no pasaría por Aurora, nuestro pueblo estaba más aislado que nunca y nosotros, sus habitantes, nos veíamos ya privados del progreso con el que habíamos soñado. Y aquel día que conocimos aquella terrible noticia, supimos que el pueblo estaba sentenciado a muerte. A una muerte muy lenta y dolorosa, y conmovidos fuimos todos los habitantes por los inmerecidos pesares que estábamos padeciendo. Desde entonces, en Aurora ya nadie compraba, ya nadie vendía, es más, ya nadie le reconocía.
Muy cara fue la indemnización que tuvimos que pagar los habitantes del pueblo, impuesta por el destino. Fue así que los ánimos se nos cayeron una vez más y por aquellos días muchos se refugiaron en la cantina para tratar de sofocar sus penas y resentimientos, bebiendo en abundancia vinos y licores. Nunca antes la cantina del pueblo había estado tan llena, y como consecuencia, otra vez los campos de algodón se quedaron vacíos, sin nadie que los trabajara, sin nadie que los preparara para la pizca. Solo desolación había en aquellas tierras que dejaron de ser fértiles para convertirse en campos de nostalgia y de lamento. Yo, inconforme pero sin poder cambiar la situación, resignado empecé a dedicarme únicamente a las labores que exigía mi establo. Desde aquel entonces fue mi rutina diaria ordeñar a la fiel vaca que poseía. Recolectaba los huevos recién puestos en mi gallinero y llevaba y acomodaba una y otra vez el follaje para las escasas 5 ovejas que recién había comprado. Ni siquiera recuerdo cuántas fueron las veces que reparé el corral por aquellos días, sin tener ninguna necesidad de hacerlo, nada más por no caer en el estado del aburrimiento. Sin contar con la posibilidad de irme por no tener ningún otro lugar a donde ir, me dispuse a morir lentamente junto con el pueblo, arrastrando a mi joven esposa y a mi pequeño hijo a ese austero destino, el cual ya no nos ofrecía más esperanzas. Así transcurrió el resto de aquel año de 1896, que fue marcado por la funesta sentencia para el pueblo y sus habitantes, y para cuando se llegaba el último de sus meses, ya algunos habían salido de Aurora para nunca volver, dejándolo todo, incluso abandonando sus propiedades, ya que no hubo nadie de los alrededores que se las comprara. Recuerdo muy bien que la última noche de ese terrible año fue una mala noche, tan mala que ni siquiera la luna y las estrellas iluminaron con su resplandor al pueblo, porque unas egoístas nubes se interpusieron. Aquella fue una noche en extremo triste y silenciosa, porque no había ningún motivo para dar la bienvenida a un nuevo año que estaba destinado a ser igual de malo o peor que el que expiraba. Sentados en la vieja mesa estábamos mi joven esposa y yo a la hora de la cena. Nuestro hijo ya estaba durmiendo. Para despedir el año, no hubo ningún platillo especial ni vino fuerte que nos calentara el cuerpo y nos alegrara el alma. Como cualquier noche ordinaria, cenamos pan, leche, queso y mantequilla a la luz de la firme llama de una vela que estaba en el centro de la vieja mesa sobre un candelero. Aún recuerdo el sabor de aquel queso fresco que mi esposa recién había elaborado, y mientras llenábamos nuestros estómagos, el rostro de mi joven esposa se cubrió con la sombra de la incertidumbre, y una tímida lágrima escurrió discreta por su mejilla. Esa lágrima escurrió alentada por la angustia y pronto se convirtió en un abundante llanto por las fatigas y los infortunios padecidos. El reloj estaba a punto de dar la medianoche, y no fueron necesarias las palabras. Aquel llanto lo decía todo. Era un llanto muy bien justificado a causa de los malos y futuros presagios que aquel año que estaba por comenzar traería consigo. Yo, conmovido por su llanto, la tomé entre mis brazos y le dije: no mortifiques más tus pensamientos ni consumas más tus ánimos llorando de la forma como lo haces, mujer. Has de saber que ganas siento yo también de empaparme en llanto, mas conservo el juicio para mantener la calma en nuestra casa. No es que aguarde yo esperanza alguna por los días venideros, mas somos los hombres de vidas muy cortas. Pocas veces se presenta cruel y otras pocas benévola, mas la mayoría de las veces se muestra mezclada. Antes de nuestras desventuras vivíamos una buena vida, y ahora que vivimos una mala vida, debemos de permanecer firmes y soportar todo lo que se nos venga encima. En ese momento, las agujas del reloj marcaron la medianoche. Yo cerré mis ojos fuertemente y dije: oh Señor mi Dios, compadécete de nosotros que guardamos obedientes tus mandamientos. Apiádate de nosotros que hemos sido víctimas de tantas desventuras y que hemos caído en tan inmerecida desgracia. Con tal angustia concluyó aquel oscuro año de 1896, en el cual
Solo hubo llanto y amarguras cuando se suponía que solo iban a existir alegrías y gozos. Murió aquel terrible año, nació otro, y un silencio total estremeció al pueblo durante los primeros minutos del recién nacido año. Sí, un silencio que fue coronado por la nostalgia que nos ocasionó el recuerdo de todos nuestros pesares, pero sobre todo, el recuerdo de los buenos tiempos que en aquel momento parecían ya tan lejanos, tiempos que habitaban solamente en el pasado. Ese fue un silencio doloroso, porque ese año de 1897 que comenzaba no era un año esperado por nadie en el pueblo. Ninguno de los habitantes lo esperábamos porque no existía en el interior de nosotros ninguna esperanza de que absolutamente nada sucediera, solamente melancolía. Mas esa noche todos fuimos ingenuos y muy lejos estábamos de saber que ese que comenzaba sería el año que cambiaría para siempre el estilo de vida de los habitantes del pueblo de Aurora. Amaneció aquel primer día de ese año nuevo, y fue exactamente como lo habíamos imaginado, gris y frío. Tristes transcurrieron los días y las noches en el pueblo aquel primer mes, en el cual más familias se marcharon, dejando todo tras de sí. Llegó el segundo mes, en el cual mi hijo cumplió su primer año de vida y entonces yo vi a más familias partir. Y así vino el tercer mes acompañado de la primavera. Muy irónicamente, las flores abrían sus variados y coloridos pétalos, las aves cantaban enjundiosas sus entonadas melodías y sus nidos estaban rebosando de inquietos y escandalosos polluelos. La naturaleza se encontraba en su máximo esplendor, tanto que al contemplarla hacía que los afligidos se nos alegrara momentáneamente el alma. Y para cuando se llegó el cuarto mes de aquel año, vi partir a uno de mis inmediatos vecinos. Se despidió de mí alentándome a salir del pueblo también, diciéndome: vale más salir de nuestro querido pueblo que quedarnos a contemplar su ruina. Yo, sabiendo que esa sería la última vez que lo volvería a ver, le contesté: esta es la tierra de mis abuelos y de mis padres. De aquí son mi esposa y mi hijo también. Esta es la tierra que nos vio nacer, la misma que nos ha de ver morir. Y no me iré, no depositaré ninguna confianza en la desesperada huida, sino que basaré mi permanencia en Aurora nada más que en la fe, en la incierta esperanza de lo venidero. Él se fue en ese mismo instante llevándose consigo a los suyos. Yo miré su partida hasta que se perdieron de mi vista. En verdad yo no quería abandonar mi querido pueblo, y es que ¿hacia dónde habría de ir? Si no teníamos yo ni mi esposa, familia ni amistades más allá de los límites de Aurora. Además, sentía yo un gran temor a la adversidad que experimentaría en caso de salir huyendo. En realidad, le tenía miedo al incierto y desconocido destino al que llevaría a mi familia si nos íbamos del pueblo. Fue así que caí en una inmensa incertidumbre, pues por la mañana pensaba que en el pueblo estaríamos mejor, viviendo de lo que la tierra y nuestra granja nos proveyera, pero durante las noches no me dejaba conciliar el sueño o la necesidad de marcharnos. Y fue precisamente durante esos días de tremenda incertidumbre que existió un antes y un después para el pueblo, porque un acontecimiento mucho más portentoso que la plaga, la epidemia, el incendio y lo del ferrocarril juntos, sucedió muy inesperadamente. Ese acontecimiento que trastornó y sacudió nuestras mentes, ese descomunal suceso que la gente de los alrededores conoció como el accidente de Aurora.